8:03 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por VPI TV. Continuamos el día de hoy en este programa especial dedicado a la finalización el día de hoy del título 42, un día histórico. ¿Qué va a pasar con los migrantes en la frontera queriendo ingresar a territorio estadounidense? El día de hoy estaremos conversando con nuestra compañera Gabriela Peroso para que nos ponga en perspectiva sobre todos estos escenarios. Gabriela, buenos días, bienvenida. Buenos días, Marjorie, y buenos días a toda tu audiencia. Una situación muy particular y sin precedentes en Estados Unidos. A las 11:59 de este jueves, hora este de Estados Unidos, vence ese título 42 y hay mucha confusión y expectativa. No sé por dónde quieres comenzar, Marjorie. Vamos a comenzar por lo que ha dicho el presidente Biden. Dice que son medidas sin precedentes para tratar de controlar la migración ilegal a los Estados Unidos y habló de que iba a ser un proceso caótico. ¿Cuáles son los escenarios que pudiesen pasar justo a las 11:59 de la noche cuando se espera la llegada masiva de migrantes a la frontera? Bueno, es una situación impredecible, Marjorie. Definitivamente es un caos en la frontera, por lo menos ya lo ha reconocido así el propio presidente Joe Biden. Recordemos que tienen meses haciendo reuniones en el Capitolio estadounidense, interpelando a Alejandro Mayorkas, que sería la máxima autoridad de frontera, y él siempre se ha negado a reconocer que existe una crisis fronteriza. Dice que hay problemas, que el tema de la migración ha sido un problema mundial que se ha venido exacerbando en los últimos meses y luego de la pandemia. Él no lo ha reconocido, pero ya el presidente habla de caos. Entre caos y crisis, podríamos decir que en este tipo de situación particular sería un sinónimo. No sabemos si a las 11:59 estas personas se están organizando para entrar masivamente a Estados Unidos. Los números son escalofriantes. Se hablaba durante esta semana que habían unos 160,000 personas esperando del lado de México, pero el New York Times da una cifra aún mayor. Dice que a lo largo de este mes y por lo que serían los recientes análisis de inteligencia de seguridad nacional que ha obtenido el New York Times, se habla de 660,000 migrantes esperando durante este mes en México. Más de 500,000 de personas. Para poner un ejemplo, el día lunes y el día martes, por separado, entraron entre 10,000 y 11,000 personas cada día, cada 24 horas. Estamos hablando de 7 migrantes por minuto, Marjorie. ¿Cómo los agentes de frontera pueden hacer frente, pueden procesar cuando reciben a 7 personas por minuto? Ese número de 10,000 u 11,000 era el que se esperaba después del título 42. Y esto ha ocurrido antes del cese del título 42. Creo que es fundamental dar un mensaje aquí, Marjorie, y es que se van a afianzar aún más las leyes en Estados Unidos con respecto a la llegada de los migrantes. El título 42 hacía esa expulsión expedita, era una medida sanitaria relacionada directamente a la pandemia, pero tienen el título 8 que específicamente, y prefiero leerlo de manera textual, habla déjame buscarlo aquí. Dicen que la aplicación del título 8 significa expulsar rápidamente a las personas que llegan ilegalmente y no tienen base legal para quedarse. Incluso se ha dicho que a través de ese título 8 se va a expulsar rápidamente a los migrantes, incluso sin que se pueda hacer esa entrevista de miedo creíble, porque recuerden que otras nacionalidades se han estado aprovechando del tema de asilo para venir acá y ganar tiempo esperando entonces el proceso. Han dicho las autoridades estadounidenses que las personas tienen que pedir asilo en los países por donde transitan. Antes tienen que pedir asilo en esas naciones y luego, si prueban que lo hicieron en esas naciones y no obtuvieron el asilo, lo pueden hacer aquí en Estados Unidos. Si no, serán deportados de manera inmediata. Se habla que se van a triplicar el número de vuelos de deportados aquí en Estados Unidos. La situación está crítica y va a haber una respuesta contundente por parte de la administración de Joe Biden para hacer frente a esta problemática.
Sí, justamente ayer salió un vuelo hacia Cuba con deportaciones de ciudadanos cubanos y también conversábamos anteriormente con el representante de la Organización Internacional de Migraciones en México que nos hablaba de que se habían hecho también deportaciones de diferentes nacionalidades porque ya están aplicando el título 8 a pocas horas pues de que finalice el título 42. Quisiera que nos hablaras, Gaby, que aclaráramos algunas dudas. Por un tiempo se manejó a través de grupos de WhatsApp que aparentemente la frontera en Estados Unidos estaba abierta, lo cual las autoridades han desmentido. Por el otro lado, se ha redoblado la seguridad en esta zona, especialmente en la frontera sur de Estados Unidos, y se dice que a partir de las 11:59, la persona que no haya tramitado su caso de asilo, pues va a ser expulsada, como tú bien lo decías, de manera expedita. Quisiera que nos hablaras acerca de los escenarios, qué se espera para esa población de migrantes, qué opciones tienen después de las 11:59 de la noche. Es que es muy difícil porque justamente después de las 11:59 los migrantes se les vendió la idea que como no existía el título 42 que permitía la expulsión expedita, ellos iban a tener la facilidad de quedarse en Estados Unidos, como sintiendo que Estados Unidos no iba a tener herramientas para poder expulsarlos y que ellos iban a poder pedir asilo político. Con este número tan importante de migrantes, obviamente Estados Unidos ha tenido que tener una respuesta mucho más contundente. Sin embargo, no sabemos qué va a pasar porque ha habido un tema discursivo, otro de acciones y otro de lo que establece la ley. Estados Unidos tiene suficientes herramientas legales para justamente hacer frente a la entrada de esos migrantes de manera ilegal o a través de la frontera de México, presentándose ante un agente, tratando de hacerlo de manera legal, pero aprovechándose del sistema de asilo. Hay algunos puntos de manera práctica que podemos tomar aquí en cuenta. Por ejemplo, cuando hicieron el parol que permite que mensualmente 30.000 personas ingresen a Estados Unidos provenientes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Cuando ese parol fue anunciado, la expulsión de venezolanos y de estas otras tres nacionalidades era inmediata. No veías a un venezolano pasando por la frontera, apenas se presentaban, de inmediato eran devueltos. Ahora nos llama la atención porque en las últimas 2 semanas hemos estado haciendo algunas entrevistas y nuevamente los venezolanos han ingresado. Nos preguntamos, ¿van a poder permanecer aquí? ¿Van a poder hacer esa entrevista de miedo creíble ellos, los cubanos, o luego van a ser deportados? Es distinto la situación de Cuba y la situación de Venezuela. Venezuela no tiene relaciones diplomáticas con Estados Unidos y por tanto tendrían que esos venezolanos ser absorbidos por México. Estados Unidos habló con México y le dijo, a los países en donde no puedo devolver a los migrantes, los tienes que tener tú. Y Estados Unidos está dando una aportación monetaria a México para ayudarlo en ese punto. Con Cuba, a pesar de que las relaciones diplomáticas siguen siendo muy complicadas, han logrado hacer una serie de reuniones y como tú bien decías, los aviones están llegando directamente de Estados Unidos a Cuba, devolviendo a esos cubanos. Pero lo que te decía, en teoría no iban a ingresar ninguno y ahora otra vez están ingresando. La pregunta fundamental que nos hacemos aquí, ¿el título 8 lo van a utilizar de una manera radical, como han dicho? Todas las personas tienen que pedir asilo en un tercer país y no venir a pedir asilo aquí. Hay un tema de citas. Las citas van a ampliarlas a partir de este mes. Hay personas que pueden decir, quiero ingresar al puerto tal en Texas, en Arizona, y voy a pedir asilo político. Hacen como una especie de cita a través del sistema digital que tiene el CBP. Esas citas sí le permiten entonces a la persona que pida asilo político. Realmente no sabemos cuál va a ser la voluntad de expulsión, la efectividad, porque esa es otra cosa, Marjorie, cuando te están llegando 150.000 personas, 600.000 personas, las tienes ahí esperando. Muchas de ellas entran por las vías legales y otras por las vías o las rutas ilegales. ¿Tienes manera de hacer frente a todo esto? Hablaban de 1.500 soldados que iban a ser enviados, pero al día de hoy solo han llegado 550, que se suman a 2.500 guardias nacionales que ya estaban allí. Faltan otros 1.000, van a llegar a la medianoche de hoy, va a ser mañana, va a ser pasado mañana. Son tantas las aristas que creo que es impredecible saber lo que puede pasar.
en la frontera, el tema aquí es el caos, la gente durmiendo en la calle, la Sí. situación de, por ejemplo, los comercios están defecando en la calle, en las puertas de los locales, y los comerciantes que hacen vida allí también están desesperados diciendo, oye, no puedo afrontar yo esta crisis humanitaria. Hay un tema terrible entre el gobierno local y el gobierno federal, están completamente divorciados. Y todo esto pone en aún más vulnerabilidad a todos esos migrantes que desean ingresar a Estados Unidos, pero mi mensaje fundamental, no vengan de esta manera, pueden ser deportados, y adicionalmente la vida aquí sin papeles o esperando un proceso que puede ser en el 2026 o 2027 es muy complicada. Ese sueño americano no se cumple de esta manera, tratando de ingresar desesperadamente a través de la frontera sur. Sí, hay muchas lagunas informativas, como bien lo señalas. Quisiera que nos hablaras acerca de qué puede pasar, tomando en cuenta eso que dices, 500 efectivos solamente están reforzando la seguridad en la frontera de Estados Unidos. ¿Qué puede pasar cuando hay tantos migrantes que tienen esa creencia de que van a poder ingresar? Por ejemplo, tengo entendido que a través de la aplicación CBP One se necesitan 15 días hábiles para que respondan si califican o no, dónde van a esperar, gente que está durmiendo, como lo señalabas, a la intemperie en la frontera, niños, y qué establece específicamente el título 8, si tienes la información, porque entiendo que hacen un punto y aparte con los niños que transitan solos por la frontera. Bueno, es que, como te digo, sigue siendo impredecible. Por ejemplo, ya hay una cantidad enorme de personas que pasaron a Estados Unidos y están esperando esos 15 días, el tener un día en la corte. Ellos esta semana, por ejemplo, tuvieron, Marjorie, que liberar a un número importante de migrantes porque no se dan abastos. Las organizaciones no gubernamentales, los establecimientos del gobierno local y federal que están dispuestos para eso, no se dan abasto y tuvieron que liberar a un grupo importante. Algunos de ellos incitan los tribunales, ellos están confiando en que se van a presentar. Eso está pasando antes del vencimiento del título 42. No sabemos que a partir de las 12 de la noche qué va a pasar. Van a ingresar masivamente, se están organizando. Hay quienes dicen que están haciendo como filas humanas esperando entrar. No sabemos Bueno, si ahí son... lo vemos en las imágenes, la cantidad de gente que está en la frontera y lo que se espera que ingrese en las próximas horas. Y adicionalmente, los que están aquí, el tema de los tribunales y el procesamiento. Se hablan de más de 2 millones de casos que se han sumado en los últimos meses a ese tema de asilo político. ¿Cómo resuelves tú 2 millones de asilos? O sea, el número es increíble, es inmanejable. Entonces, no sabemos, o sea, no hay capacidad operativa para, no sé, colocar a todos esos soldados y proteger miles y miles de kilómetros de frontera. Algunos van a ir a esos puntos donde ya hay colas kilométricas, los otros van a entrar por los ríos y por los pasos ilegales. Es absolutamente no podemos determinar qué puede pasar a partir de las 12 de la noche. Se hablaba que de esos 1.500 van a llegar a 4.000, pero no están dispuestos hoy, o no sabemos si va en estas últimas horas se va a hacer un operativo especial, pero lo que han anunciado es que esos 1.500 solo han llegado 550, de los 1.000 no te establecen, y no sé cómo será la seguridad física y sobre todo el procesamiento de todas estas personas. Y es muy grave este punto porque en primer lugar están todos los traficantes que justamente hacen trata de personas y tráfico de drogas que están ingresando. En muchos casos no se está chequeando el background check, lo que sería los antecedentes penales. Países como Venezuela no ofrece antecedentes penales, no hay manera de saber el pasado, si es un criminal o no de estas personas. Estados Unidos no tiene cómo establecerlo porque ni Venezuela lo establece, y por tanto quienes están ingresando. Y el tema de los niños es terrible. Ellos van a abrir nuevos centros para recibir a esos menores no acompañados, pero las cifras son impresionantes. Los medios reportan aquí en Estados Unidos más de 200.000 niños que han ingresado Increíble. durante toda la administración Biden, y a 85.000 les perdieron la pista, Marjorie. Han encontrado casos específicos, 300 niños trabajando en McDonald's en la madrugada. Algunas niñas de 10 años de edad las encontraron a las 2 de la mañana trabajando de manera ilegal y prácticamente como esclavas dentro de los McDonald's.
Imagínate cuántas empresas pequeñas y medianas pueden estar empleando a niños aquí y cuando revisan el número de horas y las condiciones en las que trabajan esos niños, es justamente la misma denuncia que ha hecho Estados Unidos por el mundo entero de esclavitud de menores de edad. Eso sin contar la esclavitud sexual a la que pueden ser sometidos y adicionalmente no hay controles. Son tantos niños que han ingresado solos que a veces les hacen una llamada telefónica. Hay denuncias por parte de personas que trabajaron para el ministerio, el departamento de salud aquí, que dicen que les hacen una llamada y no saben si están siendo maltratados y que han asignado a un mismo patrocinador 20, 30 niños. ¿Tú crees que una persona que quiera ayudar realmente quiere tener 20, 30 niños? Dan direcciones No, y equivocadas. difícilmente tienen la capacidad económica. Aquí en la ciudad de Miami hemos visto en muchos lugares gente que está pidiendo dinero, otras familias que están durmiendo debajo de puentes en la calle porque no tienen cómo pagar lo que vale aquí una renta. Es una situación bien compleja. Gaby, ¿qué dicen los defensores de los derechos humanos sobre esto que está pasando? Los partidos políticos, el gobernador Ron DeSantis ha hablado de que va a reforzar y sobre todo a hacer más dura las leyes con respecto al tema migratorio aquí en Florida. Sí, esta semana justamente ha avanzado esta legislación por parte del gobernador Ron DeSantis. Él ha sido duramente criticado. Es una ley muy dura que penaliza, por ejemplo, el transporte de irregulares, incluso por personas civiles. Dicen que el énfasis va a ser a los que trafican con personas, pero la ley es tan amplia que podría entonces sancionar con cárcel a una persona como tú o como yo si justamente permiten la entrada de una persona sin papeles al estado de Florida. No sabemos cómo va a operar esto, pero hay bastantes críticas. Él pareciera que se está blindando como estado a lo que puede venir en el futuro. Porque, por ejemplo, en Nueva York están gastando 10 millones de dólares diarios. 10 millones de dólares diarios en atender a esos migrantes que han entrado en los últimos meses por la frontera sur, porque se trata de una ciudad santuario que tiene que dar vivienda y comida a esos migrantes y han tenido que alquilar incluso hoteles completos en Manhattan. La preocupación fundamental aquí del gobernador es que Florida es uno de los estados que va a tener más recepción de esos migrantes. Tienen esta posición y a mí me preocupa mucho que la política está demasiado extremista. Ambos lados quieren o esa migración muy humana que ha mandado un mensaje errado y ha hecho que todas estas personas crean que pueden hacer vida en Estados Unidos e ingresar fácilmente por la frontera, y otra de leyes muy duras que son muy criticadas por las organizaciones no gubernamentales porque dicen que el migrante no tiene la culpa, están escapando de situaciones extremas en sus países y quieren ser acogidos por naciones que les abren los brazos como Estados Unidos. Entonces es una situación muy polarizada y ojalá que se diera una respuesta seria y real por parte de ambos partidos políticos aquí, Marjorie, porque en primer lugar está el tema físico de protección y todo lo que está pasando en la frontera, pero otro es la respuesta que se tiene que dar a mediano y largo plazo. Y aquí la verdad es que tanto el presidente Joe Biden como los demócratas han presentado proyectos de ley. Los republicanos esta misma semana presentaron otro proyecto de ley, pero hay un divorcio total y no hay ni un punto en común entre ambos lados. Y tienen que dar respuesta a esta problemática y comprometerse a ponerse de acuerdo y realmente regular este tema, porque si no, no sé a dónde vamos a llegar. Hablaban de 11 millones de indocumentados en Venezuela. Hay quienes dicen, en Venezuela, perdón, dentro de Estados Unidos. Ahora hablan de 20 millones de indocumentados en lo que han pasado las últimas 3 décadas. No se le da respuesta, por ejemplo, a los Dreamers, a esos muchachos que nacieron aquí, que no tienen la culpa de que sus padres hayan entrado ilegalmente. No les dan el camino a la ciudadanía y todo es un manejo político por votos. Los hispanos somos la minoría más importante en votación y ambos partidos políticos se aprovechan de eso para sacar ventaja a esto. Pero soluciones para los migrantes o para el tema de seguridad nacional que esto implica no se están dando de ninguno de los dos lados. Sí, mucho se ha dicho sobre que el tema de los migrantes ha sido utilizado como bandera política por ambos grupos.
Entonces, bueno, vamos a ver qué va a pasar después del día de hoy. Sabemos que se nos agota el tiempo, Gaby. Una última pregunta. Se ha corrido por allí el rumor y quisiera que nos hablaras de qué información manejas tú sobre que se va a lanzar esta ley de ajuste al venezolano. ¿Es esto cierto? Eso es una batalla que tienen, yo creo que más de 10 años aquí. Yo lo veo poco probable, Marjorie, porque una ley de ajuste le complica aún más el tema migratorio a la administración de Joe Biden. Se están haciendo todos los esfuerzos necesarios, sería muy bueno para todos los venezolanos que están aquí. Sin embargo, ya se tiene esta protección temporal a través del TPS, también está la medida que impuso Donald Trump también para proteger a algunos de esos migrantes. Yo lo veo poco probable porque además la ley de ajuste sigue activa para los cubanos, tienen un año y un día para cambiar de estatus dentro de Estados Unidos, pero más bien lo que han hecho es retroceder en ese tipo de beneficios para los migrantes. La ley de pies secos, pies mojados fue justamente quitado por la administración de Barack Obama, la administración demócrata, y yo creo que al final no tendría la acogida necesaria dentro del Congreso porque, como te digo, no hay votos suficientes, ambas mayorías son muy débiles y no logran ponerse de acuerdo. Y el tema es tan macro que el tema de los venezolanos queda reducido a algo muy pequeño. Sin embargo, obviamente todos los venezolanos esperarían que esta ley de ajuste aplicara para ellos, porque bueno, nosotros sí estamos desesperados y sí tenemos una situación gravísima en el país. Niños que mueren de hambre en las calles, más de 7 millones de personas que han tenido que abandonar no por voluntad propia la nación y por tanto nosotros como venezolanos siempre vamos a albergar esa esperanza de que sea, pero siempre que sea a través de la vía legal. Si esa ley de ajuste se hace, esa es una vía legal. Que los venezolanos no sigan intentando transitar por el Darién, estar en Texas y ser atropellados como ocurrió con esos venezolanos que fallecieron, esos 9 venezolanos que murieron esta semana en Texas. Es muy riesgoso lanzarse al vacío de esta manera y entiendo la desesperación, pero eso también lo tenemos que tener muy en cuenta. Gracias, Gaby, por todas tus perspectivas. Feliz día para ti. Seguiremos analizando qué va a pasar el día de hoy y nos vemos en un próximo encuentro. Feliz día. Gracias. Bye, bye. Era nuestra compañera Gabriela Peroso hablándonos el día de hoy sobre sus perspectivas periodísticas en relación a este tema que es noticia al fin el día de hoy del título 42. Hacemos una breve pausa, no se apartan, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio.